Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Sopla RD. Yo soy Marianela Pérez y estaré con ustedes durante toda esta jornada. Sopla RD es un programa de Sopla Tours, como ya ustedes saben. Ya usted sabe que a la hora de usted salir a vacacionar o a trabajar, igual también puede llamar a Sopla Tours porque allí tenemos todos los servicios que usted necesite, ya sea como un pasaje aéreo, una reserva de hotel, transporte, todo lo que usted necesite, usted llama a Sopla Tours porque allí estamos para servirle. Señores, en el día de hoy tenemos un programazo, una excelente entrevista y para eso nos acompaña nada más y nada menos que el señor doctor Maspuy, presidente de la APD. Bienvenido, señor Maspuy. Encantadísimo, buenos saludos, encantadísimo de compartir, Marianela, no solamente contigo, sino con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento, que son muchas. Eso es así. Acabamos de finalizar un proceso electoral en el cual usted participó como presidente. ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Cómo usted entiende que van a seguir las cosas ahora en adelante? ¿Qué no faltó? ¿Qué hicimos? Finalmente, usted es un ganador. Bueno, el gran ganador es el pueblo dominicano, en realidad. Ahora, sobre el proceso electoral que acaba de transcurrir, yo creo que hay elementos que deben ser destacados. El primero de ellos, yo diría, es que este ha sido el proceso electoral mejor organizado Cierto. que hemos tenido en República Dominicana prácticamente en las últimas décadas. Bueno, no hay que irse muy atrás en el pasado para recordar las preocupaciones que traían los procesos electorales, que qué iba a pasar, que si iba a haber tal o cual problema. En realidad no hubo, bueno, reclamos, ¿verdad?, de que el órgano electoral cumpliera sus funciones y efectivamente yo creo que entre las felicitaciones que hay que otorgar, una de ellas en primer lugar es a la Junta Central Electoral, Okay. que organizó todo con detalle, se tomaron las disposiciones, procesos, situaciones, yo diría indebidas que se observaban en procesos electorales anteriores, como era todo este manejo de proselitismo alrededor de las mesas, de los colegios electorales. Todo eso fue dejado de lado y fue un proceso electoral ordenado, con resultados rápidos, sin reclamaciones, con un reconocimiento inmediato de los resultados de parte de los principales contendores, participantes. En ese sentido tuvimos, yo diría, un proceso electoral realmente, yo diría, ejemplar. Es decir, y eso es importante porque eso consolida, fortalece la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Tenemos un sistema democrático que se ha ido forjando, se ha ido construyendo con dificultades, pero que, bueno, con el pasar de los años y con los esfuerzos que se han ido realizando, pues realmente podemos decir que tenemos una institucionalidad democrática mejor establecida en la República Dominicana. Por consiguiente, mi planteamiento general sobre los comicios es que esos transcurrieron bien, de forma ordenada, se fortaleció la institucionalidad y el mandato expresado por el pueblo dominicano fue muy claro, fue muy contundente. Se ratificó en sentido general la voluntad ya expresada en el año 2020, cuando los ciudadanos del país dijeron que querían abrir un proceso de cambios, un proceso de transformaciones. Ese proceso de transformaciones que fue puesto en marcha en 2020 fue ratificado, fue validado y al mismo tiempo, si se quiere, se le dio al presidente un mandato para que siguiera en la ruta que nos hemos trazado
pero yendo más allá, es decir, profundizando el cambio, yendo más allá en ese proceso del año 2020. Si yo fuese a señalar algún elemento preocupante dentro de los comicios, yo diría que este elemento sería la disminución del número de personas que ejercieron el derecho al voto. Entiendo. Bajó el porcentaje de participación. Si se me fuese a preguntar eso, es decir, Sí, ¿qué aspectos, cuál es el aspecto menos positivo? Porque yo he dicho muchos aspectos positivos de los comicios. exacto. Si yo fuese a señalar un aspecto no tan bueno, yo diría, bueno, que aumentó el porcentaje de abstencionistas en un proceso electoral presidencial. Esto no es positivo por lo que está detrás. Y lo que está detrás es que no habiendo ninguna circunstancia que forzara a la abstención, no habiendo ninguna acción que incitara a la abstención, si han dejado de votar muchos ciudadanos y ciudadanas, es porque se han desentendido. Si está creciendo una cierta apatía, un cierto desinterés hacia el hecho electoral, hacia la política en sentido general, y eso no es bueno. Cuando en una sociedad los ciudadanos se despreocupan por lo colectivo, se despreocupan por la conducción del gobierno, se despreocupan por las políticas que se van a aplicar, ese diría yo que es el punto negativo de estos comicios. Yo diría que ese es el balance que yo haría de las elecciones que acaban de transcurrir. Ahora, un aspecto muy positivo, yo diría, bueno, que ya pasaron los comicios y el presidente electo arrancó con buen ánimo. Eso es así. ¿Y no es preocupante también que el Poder Ejecutivo tenga todos los poderes? En este caso. Bueno, en un sistema democrático pluripartidista, o sea, lo importante es que se expresan diferentes opiniones. Bueno, el tema es que en las opiniones que se han expresado se inclinaron muy mayoritariamente en un sentido, a favor de la coalición RD Avanza, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y de la que formamos parte más de 20 partidos políticos. Es decir, el favor mayoritario del electorado fue en esa dirección. Eso podría eventualmente ser preocupante. Ahora, el presidente de la República ha expresado con mucha claridad en los discursos, en las expresiones públicas que ha tenido, que ese poder, si se quiere, esa mayoría tan importante que alcanzó la coalición gobernante, va a ser utilizada con prudencia y que la coalición, el partido de gobierno y la coalición de gobierno no va a aplicar, aunque él no lo ha dicho en esos términos, no va a aplicar una mayoría mecánica. Es decir, que todo el proceso de reformas que está pendiente en el país va a ser debidamente discutido para tratar de establecer consensos. Los temas van a ser puestos sobre el tapete, que se dé una opinión libre sobre todos esos temas y que no hay desde el gobierno ninguna intención de avasallar, sino de producir que las reformas que se han de dar se den a través del diálogo, a través del intercambio y a través del consenso. Yo precisaría lo siguiente: en las sociedades democráticas, la función de la oposición también es la de señalar fallos, proponer enmiendas, corregir. Ese es el papel de la oposición. Ahora, si hay un voto muy mayoritario, es decir, a favor del gobierno, de la coalición de gobierno, pues también dentro de esa coalición empiezan a producirse también Espérate, los ahí se van consensos. produciendo también las peticiones y los reclamos. O sea que, de todas maneras, las opiniones diversas aparecerán, y si no aparecen desde la oposición, aparecerán desde la misma coalición de gobierno,
lo que a veces no es tan bueno porque puede resquebrajar las cosas, puede producir determinados distanciamientos. Pero, de todas maneras, ha habido una disposición, una decisión mayoritaria del pueblo dominicano, eligió su presidente, su vicepresidenta, sus senadores, sus diputados. Ahora lo que toca es que todos trabajen, ¿verdad?, con el mayor entusiasmo. Ya se sabe que el presidente está entusiasmado, lo expresa cada vez, cualquiera diría que después de una campaña electoral como la que hemos tenido, él debería estar cansado. No aparenta estar tan cansado, es decir, está con mucho ánimo. Haciendo política. Está trabajando, está yendo adelante. Es decir, pero creo que, como digo, hay una voluntad, entiendo, democrática que hace que esa mayoría tan amplia no debe significar, bajo ningún concepto, imposición. Yo entiendo. Usted es un partido aliado, presidente de la APD, tuvo ganador, o sea, tuvo un senador, ganó un senador por su partido. Aparte de ¿tuvieron síndico antes o diputado? Sí, bueno, en primer lugar yo diría que la Alianza por la Democracia tuvo un buen desempeño en las elecciones. Las posiciones que en sentido general teníamos, cuando digo posiciones, presencia a nivel electoral en diferentes puntos del país, no solamente esta presencia se consolidó, sino que se amplió. Okay. La Alianza por la Democracia estuvo presente, yo diría prácticamente en todas las provincias y en todos los municipios del país. Sí. Hay votos APD en todas partes. Yo diría que el ámbito de influencia del APD se extendió. Sí, se extendió. Incluso nosotros tuvimos 3 ejecutivos municipales elegidos, es decir, 3 directores. Y es significativo porque uno de esos 3 directores es en la provincia de Espaillá, otro de ellos en la provincia de Independencia, otro de ellos en San Cristóbal. Es decir, que el voto APD fue un voto muy amplio, es decir, muy extendido. Ahora, también yo resaltaría el hecho de que la actuación del APD no fue una actuación, diríamos, cerrada. La APD es una organización política que no es electorera en el sentido de que hay partidos que solo se oye hablar de ellos en las elecciones. Exacto. Y más nada, y después no se menciona. Es decir, la APD no, la APD es un partido permanente que actúa de manera constante en la evaluación de las situaciones políticas y haciendo propuestas de políticas públicas. La APD no se ocupa solo de la política, sino de las políticas. La política de salud, la política de empleo, la política agraria, la política educativa, la política exterior. Es decir, la APD en ese sentido es un partido propositivo que siempre tiene propuestas y desde ese punto de vista no trabaja de manera cerrada, sino que trata de abrirse a los diferentes sectores para expresarlos. Puedo señalar que desde el APD lanzamos una propuesta, que fue la propuesta de profundización del cambio. Eso es. Y esa propuesta de profundizar el cambio terminó convirtiéndose en la consigna prácticamente de toda la coalición. Es decir, y al final esa terminó siendo la promesa central del propio presidente de la República. Y para hacer efectiva esa propuesta de profundización del cambio, nos acercamos a otras fuerzas y junto al APD, en la misma boleta del APD, participaron otras fuerzas políticas, como el partido Misión Amplia Alianza Sociopolítica, MAS, que es dirigido por Fidel Santana, y la Red del Cambio, que es encabezada por Pedro Quesada. Y esa coalición
esa plataforma por la profundización del cambio que lanzamos fue concitando el apoyo de diferentes grupos y movimientos, algunos de ellos muy conocidos: el movimiento Tsunami Electoral, el movimiento Comila, el movimiento Impacto 24, la Alianza Cristiana Nacional, el movimiento Perla. En fin, un movimiento muy importante también, el movimiento Sígueme, esto es cambio. Y así fueron muchos movimientos que fueron apoyando. Y al final, la Alianza por la Democracia, la boleta 15 de la Alianza por la Democracia, terminó convirtiéndose, ¿verdad?, en la plataforma que, vamos a decir, acogió muchos movimientos y grupos diversos, incluso no solamente grupos políticos. Y voy, ya que el programa está muy vinculado al quehacer turístico del país, nosotros recibimos formalmente, la APD recibió el apoyo de la Asociación de Guías Turísticos de la República Dominicana. A eso vamos, pero enseguida, don Más, porque tenemos que hacer la pausa. Enseguida regresamos.